Establecemos contacto a esta hora en Caracas, Venezuela, con Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela y además representante del Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, una muy buena tarde. Buenas tardes, un gran abrazo para ustedes. ¿Qué tanta expectativa hay entre los venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro frente a esta Cumbre de las Américas que desde ya vislumbra que el tema central pudiera ser Venezuela, no solo en el escenario central, sino también en las reuniones que paralelo al evento se van a realizar? Sí, tenemos mucha expectativa. Hoy entregamos un documento en el Frente Amplio Venezuela Libre, que es la agrupación que reúne a todos los partidos políticos democráticos del país, más a los empresarios venezolanos, agrupado en la central empresarial más importante de Venezuela, que es Fedecámara, a las centrales sindicales más importantes del país, a las federaciones estudiantiles reconocidas en Venezuela, a las asociaciones civiles más importantes que hacen vida en nuestro país, y así como a representantes de las universidades y de la Iglesia venezolana. El Frente Amplio Venezuela Libre es el espacio de convergencia de todas las fuerzas vivas venezolanas en contra de la pretensión de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder, a pesar de tener los venezolanos comiendo en la basura, sin medicina, yéndose abruptamente por todas las fronteras que tiene el país a buscar oportunidades en otras partes. Hemos pedido hoy en ese documento que entregamos a la representación diplomática del Perú como sede de la octava Cumbre de las Américas, pero que hemos hecho llegar también a distintas representaciones diplomáticas del resto de los países que asisten a la cumbre, para que sea Venezuela quien está sufriendo esta profunda crisis, el epicentro de la discusión de esa cumbre, ya que Venezuela durante muchos años tuvo democracia. Venezuela fue un país que recibió a la migración que venía de los países europeos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, a las migraciones que venían de Chile huyendo de la dictadura y del resto de las dictaduras latinoamericanas, inclusive de los conflictos armados que tenían en Centroamérica y nuestros hermanos de Colombia. Recibimos aquí a todos esos hermanos latinoamericanos que se desarrollaban, que veían crecer a sus hijos con oportunidades, iban a las universidades. Esa democracia fue pulverizada por 20 años de chavismo y ahora de madurismo, y por eso estamos apelando a la solidaridad internacional, después de haber sido nosotros ejemplo de esa solidaridad, a todos nuestros países hermanos, para que nos ayuden a aprobar una resolución, que se generen luego de esa aprobación de esa resolución acciones concretas para que Venezuela rechace a viva voz en todo el continente y con nosotros desde aquí adentro esa pretensión de ir a un proceso electoral el 20 de mayo sin condiciones electorales, sin observación internacional, sin un CNE equilibrado, utilizando mecanismos de Estado para presionar a los venezolanos, como es el carnet de la patria, los puntos rojos, las cajas de CLAP, rechazar que los miembros de mesa están parcializados hacia el partido de gobierno, rechazar que en algún momento se usen inclusive contingentes del Plan República para parcializarse con los militantes del gobierno. En general, unas elecciones que fueron convocadas ilegalmente por una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden los que nos escuchan que las elecciones en Venezuela tenían que ser en diciembre de este año y tomar posesión el nuevo presidente en enero, y esta especie de poder supraconstitucional que es la Asamblea Constituyente las adelantó con la intención de hacer un proceso exprés donde los venezolanos no pudiéramos expresarnos en libertad y entonces darle continuidad a este régimen hambreador de Nicolás Maduro. Por eso es que hemos entregado este documento y por eso estamos apelando a que todos los países de la Cumbre de las Américas se solidaricen con Venezuela y trabajen en función de rechazar ese proyecto y de lograr condiciones electorales libres y democráticas. Señor Morales, la crisis en Venezuela, o al menos el reclamo de los ciudadanos que apunta, que visibiliza una situación de crisis ahora humanitaria, ha vivido varias etapas. ¿Qué es lo primero que debe entender, a su juicio, la comunidad internacional para de alguna manera tenderle la mano, no a Venezuela, al gobierno, sino a los venezolanos como tal? Lo primero que hemos querido también denunciar es que en Venezuela ha habido un desfalco histórico. En los últimos 20 años Venezuela ha recibido los ingresos petroleros más importantes de toda su historia republicana, desde que
Desde que nació Venezuela como país, desde que formamos parte de la Gran Colombia, e inclusive pasando por todo el siglo XIX y XX, Venezuela nunca había tenido un ingreso petrolero como el que ha recibido en los últimos 20 años, y sin embargo se lo robaron, desfalcaron el país. Hay innumerables denuncias que hemos hecho desde la Asamblea Nacional, como ha sido la quiebra de PDVSA, como las vinculaciones del gobierno con el caso de Odebrecht, y en general muchos de los eventos de corrupción, como son cuentas en los bancos de Andorra, y en general hemos hecho denuncias muy contundentes, y lo primero que estamos pidiendo a la comunidad internacional es que nos siga ayudando primero en desnudar la realidad de corrupción en la que se sumergió Venezuela a través de este desgobierno. En segundo lugar, que nos tiendan la mano de la manera de seguir buscando las posibilidades de ayuda internacional. En este caso hemos propuesto la creación de un fondo internacional que permita ayudar a los venezolanos que están saliendo por las fronteras. Hace poco vimos inclusive 4 venezolanos que se fueron en bicicleta y terminaron llegando a Perú buscando mejores oportunidades. Son ustedes, nuestros hermanos colombianos, testigos de la gente que sale todos los días por el puente de Cúcuta buscando oportunidades en Colombia. Entonces, que se cree un fondo internacional que permita ayudar a todos esos venezolanos que están escapando de la crisis, y que se activen muchos más mecanismos para exigir que el gobierno venezolano abra las puertas y que no siga rechazando, como lo ha hecho en los últimos 4 o 5 años, la posibilidad de que se abra una ayuda internacional que pueda ayudar a paliar la situación de hambruna y de falta de medicinas que hay en Venezuela. Y finalmente, a que presionen desde el punto de vista político con nosotros desde Venezuela a que la crisis pueda solucionarse a través de lo que aspiramos todos los venezolanos, que es a través de expresar nuestro voto. El Frente Amplio Venezuela Libre no es un frente abstencionista, somos participacionistas por vocación, pero queremos participar en unas elecciones donde votar signifique elegir, no donde votar signifique legitimar la miseria, legitimar el hambre y legitimar la pobreza. ¿Ustedes consideran desde el Frente Amplio Venezuela Libre que la diplomacia, que la intervención de gobiernos amigos del pueblo venezolano puede impactar en una decisión de última hora de suspender, por ejemplo, la elección presidencial? ¿El gobierno de Nicolás Maduro estaría dispuesto a negociar ese punto con la comunidad internacional de alguna manera para lograr estabilidad, toda vez que en lo económico, en lo político, sigue recibiendo sanciones? Yo estoy convencido que sí. Yo soy un convencido de que si en una sola voz nosotros desde adentro los venezolanos y afuera toda la comunidad internacional al unísono rechazamos la pretensión del 20 de mayo, se lo expresa la comunidad internacional abiertamente a Nicolás Maduro, que no va a ser reconocido el proceso del 20 de mayo y que se exigen elecciones con una veeduría internacional creíble. En Venezuela los que vienen son una especie de club de amigos de Nicolás Maduro que vienen a decir siempre que las elecciones están muy bien. Y para que recuerden los que nos están viendo en tu programa, todas las elecciones que se han hecho desde el 2015, cuando ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional, hasta hoy, han sido recortados los lapsos electorales, han ido en detrimento las condiciones electorales, se han cercenado las posibilidades del pueblo de opinar, por lo tanto que hoy no tenemos la posibilidad de ir, votar y expresar en una elección libre el cambio que más del 80% de los venezolanos desea. Entonces sí creo profundamente que la diplomacia internacional, con la presión interna, nosotros alzando la voz y alzando la voz la comunidad internacional, vamos a lograr ese quiebre definitivo que necesitamos para exigirle a este régimen que se cuenten elecciones libres y que podamos por esa vía dar un cambio pacífico. Los venezolanos no queremos derramamiento de sangre, no queremos represión, los venezolanos no queremos soluciones abruptas, queremos en definitiva relanzarnos nuevamente hacia el progreso, hacia la democracia abierta, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la libertad de prensa, pero nada de eso lo tenemos en este momento, y la comunidad internacional junto a nosotros tiene que buscar esas vías diplomáticas, esas vías de presión, esas vías para solucionar el conflicto venezolano, quien siempre fue este país de ejemplo de democracia y que hoy estamos viviendo esta dramática situación que debe llamar la atención de todos nuestros países hermanos. Bien, quiero agradecer a Negal Morales, el secretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, además representante del Frente Amplio Venezuela Libre, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias una vez más. Muchísimas gracias a ustedes.